Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Soy María Elvira Arango y aquí estamos como siempre, como todos los domingos, con tres grandes historias. En el pabellón más severo de la cárcel La Picota en Bogotá, junto a narcotraficantes y malandros, está el único recluso solicitado en extradición por una denuncia de violencia intrafamiliar. Se trata de Juan Manuel Rojas, padre de 3 menores y quien es requerido por Honduras, donde su ex esposa, una alta funcionaria de Naciones Unidas, lo denunció después de que pidió la custodia de sus hijos. Justamente esta semana denunciaron al presidente Petro y a la senadora Isabel Zuleta por el famoso tarimazo. La Comisión de Acusación de la Cámara compulsó copias a la Corte, que deberá juzgar a la congresista. Aquel evento del presidente, rodeado de las joyitas que pagan la condena en la cárcel de Itagüí, fue la disculpa perfecta para hacerles una visita. Casi todos tienen un abultado prontuario y un récord criminal poco digno para acompañar una tarima presidencial. El impacto de una foto para olvidar. En lo más profundo del Vichada, un corregimiento llamado Casuarito guarda una de las historias más sorprendentes de la educación en Colombia. Cada día, desde Venezuela, más de 300 niños cruzan el imponente río Orinoco en pequeñas lanchas durante 40 o 30 minutos para llegar a tiempo a clases, aquí en nuestro país. Al tablero, al otro lado del río, navegando raudales, tormentas y remolinos. Empecemos. Juan Manuel Rojas ya va para 9 meses detenido en la cárcel de La Picota. Alega que lo único que hizo fue pedir la custodia de sus hijos, lo que desató la ira santa de su exmujer. Pero quizá lo más grave es que señala al ICBF y a la Fiscalía de favorecer a su exesposa, afectando de paso a los menores. Su ex, por su parte, dice que la víctima es ella. José Monsalve lleva meses trabajando este espinoso tema de la violencia vicaria, cuando el agresor o la agresora instrumentaliza a los hijos para maltratar y ocasionar dolor al otro. Una verdadera tragedia. Un niño colombiano pidiendo auxilio con todas las herramientas que nos dio la Fundación Santa Fe, la Fiscalía y el mismo ICBF, pidiendo auxilio respecto a que él estaba siendo abusado sexualmente. Lo enviaron a Honduras, un niño colombiano que gritó, no me envíen, que gritó, me está pasando esto. Fue entregado a la madre y puesto al lado de la casa del perpetuador. La historia de Juan Manuel Rojas y su exesposa, alta funcionaria de la ONU, parece la de un divorcio desavenido, pero son tantas las entidades de primer nivel implicadas y de forma tan grave que en realidad es un caso de interés general a ser revisado con lupa. Mi hijo está en manos de la mamá que no lo cuidó, que fue cómplice, que no puso una denuncia en contra del abusador. No sé qué otra palabra puedo utilizar, se me ocurren otras de mayor calibre, no las voy a decir, pero aberrante es el caso. Grabamos esta entrevista en la cárcel La Picota, en Bogotá, en el hermético pabellón de los extraditables. ¿Cómo va todo? Muy bien. Esto es una lucha asimétrica por la custodia de mis hijos. Yo me separé de la mamá de mis hijos, que es una alta funcionaria de Naciones Unidas. Ella se llama Isabel Albaladejo, es ex alta comisionada de Naciones Unidas en Honduras. Rojas lleva 8 meses en prisión y con miras a ser extraditado a Honduras por el lío con su exesposa, la española Isabel Albaladejo. Son 3 niños, son 2 niñas hoy en día de 15, de casi 13 y de 9 años, el menor. Esta es la visión de mi celda, solo se ve una montaña y estoy comenzando a escribir un libro donde mis hijos son los héroes. Él era comerciante de maquinaria y ella nada menos que la directora del Fondo de Justicia Transicional de la ONU para la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia. Se casaron en Cartagena, tuvieron 3 hijos y cuando la nombraron alta comisionada para los derechos humanos en Honduras, él suspendió su carrera y se encargó de ser el amo de casa allá en Tegucigalpa. Como pareja y como equipo, estaba muy claro que quien debía figurar era ella y quien debía hacer el soporte con 3 hijos era yo. Pero en Honduras el matrimonio de 16 años llegó a su fin. Decidieron divorciarse y él retomó su trabajo en Colombia. Comenzó a rehacer mi vida y tenemos como un acuerdo tácito respecto a la posibilidad de ver a los niños. Muchas veces viajé por solicitud de ella porque ella seguía viajando por su trabajo, entonces me decía que si la podía cubrir en temas del hogar. Fui 6 veces a Honduras
a estar con los niños en sus fechas especiales, en los cumpleaños. En 2023 las cosas cambiaron. Se desató una disputa de padre y madre. Se tuerce la cosa cuando en unas vacaciones los niños vienen y me manifiestan que son víctimas de agresiones. Mi hijo menor y mi hija mayor me manifiestan que han sido vulnerados físicamente y psicológicamente por la madre. ¿Eso en la práctica qué es? ¿Qué referían ellos? Golpes, gritos, a mi hija mayor le golpeaba cada vez que la niña entraba en discusión con ella y comenzó a recibir bofetadas, maltratos psicológicos. Ya, por ejemplo, yo iba a una fiesta y una media hora antes le decía, ya no vas a ir. Mamá, ¿por qué? No, porque tú le dijiste a tu papá que lo amabas. Entonces la niña decía, mamá, pero yo amo a mi papá, no tengo que amar a uno y dejar de amar a otro. No, me amas a mí o lo amas a él. Y al niño menor me manifestaba que estaba en abandono, que la mamá salía mucho, que la mamá lo dejaba con los vecinos, con otro vecino, que él se sentía muy abandonado. Rojas escaló el tema hasta una comisaría de familia en Bogotá y el asunto pareció apaciguarse con un acta de conciliación suscrita por ambos, padre y madre. ¿Qué se decía en esa acta de conciliación? Que los niños regresarían a Honduras para terminar su año escolar, que yo podría visitarlos en vacaciones, que ellos tendrían comunicación libre conmigo y que además ellos iban a pasar a partir del 2025, la custodia la iba a tener yo durante un año o 2 años escolares para que pudieran vivir también con el papá. Y ella estuvo de acuerdo con eso y firmamos. Pero la solución resultó mucho peor. Y una vez llegando a Honduras, a mi hija mayor, la señora se la lleva directamente a un psiquiátrico. Una niña que tiene problemas mentales, su testimonio ante autoridades no es válido. Trataron de deslegitimizar el testimonio de violencia de la niña, porque a ella le cae muy mal, siendo defensora de derechos humanos, alta comisionada, la máxima autoridad de los derechos humanos, es la violadora número 1 de derechos humanos en su hogar. La niña alcanzó a llamarme a través del teléfono del conductor. ¿Qué le dijo su hija en esa llamada? Auxilio, papá, llama a la policía, me van a internar. Auxilio, papá, auxilio. La psiquiatra de turno pide autorización del papá y les obliga a llamarme. Esto fue una jugada maquiavélica de la mamá. Días después, la madre nuevamente llevó a la menor ante un psiquiatra. El psiquiatra en 5 minutos le diagnostica a mi hija 5 tipos de personalidad: bipolar, narcisista, limítrofe, y obligan a mi hija durante un mes a tomar 3 drogas, un ansiolítico, un antiepiléptico y otra droga que no me acuerdo, cuya composición es una bomba de letargo. En los documentos del caso está el testimonio de la menor afirmando con detalles a las autoridades todos estos pormenores. La joven explica también que se sintió en peligro, por lo que maniobró para ponerse a salvo. Es una niña muy inteligente y después iba y vomitaba. Comenzó a desintoxicarse. La niña llega acá a Colombia, se baja del avión y lo primero que hace es entregarme el pasaporte y me dice, papá, sálvame. Sálvame, papá. En Colombia, Rojas acudió nuevamente con su hija a la comisaría de familia y no solo allá. Entonces yo decido que la voy a llevar a donde la mejor especialista que encontré, que se llama la doctora Albornoz, es una eminencia en temas psiquiátricos, y en 6 sesiones determina que la niña no tiene ningún tipo de problema psiquiátrico, que no necesitaba esa droga, que es un atentado a su existencia lo que le dieron, que la podían haber dejado vegetal, la habían podido dejar catatónica. Ante eso, Rojas dice que resolvió ir a Honduras para encarar la situación, pero que su exesposa lo amenazó. En el momento que usted pise Honduras, me va a encargar yo de enterrarlo en una cárcel. Compré el tiquete y a portas de irme, a unas horas, mi hermano entró a la casa, me sentó, me dijo, piensa en blanco y negro. ¿Usted de qué va a servirle a sus hijos ahí enterrado? De la pelea acá. Insiste en que la denuncia por maltrato intrafamiliar que ha formulado su exesposa es falsa e incongruente. Asegura que es en represalia por buscar la custodia de sus hijos. Ella denuncia unos hechos del 2022 en el 2024, pero mira qué curioso. Ella denuncia unos hechos que supuestamente sucedieron, pero al otro día nos vamos de vacaciones a México por tierra con la mamá de ella. Las cosas se tornaron cada vez más hostiles. Su hijo menor, en comunicaciones furtivas desde Honduras, le generaba más preocupación. Me dice, no me gusta estar donde viole. Y yo conozco a ese señor porque es el esposo de la mejor amiga de Isabel. Yo hablo con la señora y le digo, por favor, no dejen al niño allá. El niño está manifestando que no le gusta. Todavía yo no tenía la dimensión de lo que estaba pasando.
En su desespero, Rojas envió correos a la ONU señalando que Albaladejo no le permitía comunicación con sus hijos. Para mostrarse creíble dio detalles y nombres, pero eso se le devolvió con una decisión adversa. Caigo en el error de un papá que está buscando desesperado que atiendan a sus hijos, pongo los nombres de los niños. Y eso se considera violencia mediática. Son ustedes los héroes de esta historia, tan pequeños y valientes a tan corta edad. Desde entonces es cuidadoso de no mencionar el nombre de los hijos, pero no deja de clamar justicia. Me ha puesto acá con unas 14 denuncias por violencia intrafamiliar, por secuestro, por extorsión, por todos los delitos, hasta por desaparición forzada. Hasta ese nivel de irracionalidad llega esta discusión. En la Navidad de 2024, su exesposa fue a pasar fin de año a Cartagena con la segunda hija, de 11 años, apegada a ella, y el niño menor. Rojas y su hija mayor lograron que la mamá permitiera que los hermanitos se reunieran. Resulta que el niño llega con un dolor de oídos, el niño ya no habla, el niño no se ríe, su manifestación es guturales. ¿Quieres algo? Un niño de 9 años, 8 años en ese momento. Me voy con mi hijo y con mi hija mayor a un otorrino, un 31 de diciembre en Cartagena. Me dice, papá, es que me toca. Ya cuando el niño dice, me toca, a mí se me sale el corazón. Ante eso, Rojas decidió ir con el niño a Bogotá y solicitó a la Fundación Santa Fe que lo valorara. Allí concluyeron que había sufrido abuso sexual. También llevó a su hijo a la fiscalía, donde se confirmó el dictamen. La Fundación Santa Fe y la Fiscalía han determinado que el niño sufrió abuso. Entonces ella me vuelve a decir, usted no sabe con quién se acaba de meter. A partir de ese momento, el lío tomó alcances internacionales ágiles y desproporcionados. Atraviesan carros, se bajan 12 funcionarios con chalecos, me apuntan, me dicen que quieto. El operativo, pues. Sí, no, pues Chapo Guzmán en la 116. Y me dicen que yo tengo una orden de Interpol para extradición a Honduras. Rojas no ha sido condenado ni tiene antecedentes. Tiene sí varias denuncias formuladas por su exesposa. Como fue detenido solo en virtud del pedido de extradición de Honduras, ningún juez intervino para legalizar o anular la detención. Estoy en la prisión de máxima seguridad de Colombia, en un proceso de extradición. Estoy junto a capos, estoy junto a personas del Tren de Aragua, estoy junto a personas del Clan del Golfo, estoy junto a personas del narcotráfico internacional, de la Langreta, de la Lambreta. Tras la captura de Rojas, su madre, la abuela, quedó al cuidado del niño y la hermana mayor, quienes ya estaban yendo al colegio en Bogotá. Pero a través de una tutela, Albaladejo logró volver a tener contacto con los menores. Eso sí, con la prohibición de sacarlos del país. Se lo entregan el viernes para que el lunes el niño pueda ir al colegio y lo mismo mi hija. Y lo más increíble ocurrió el siguiente lunes. No lleva al niño y se va para el aeropuerto. Se prenden todas las alarmas. Es que el director de migración no se imaginaba que una funcionaria de Naciones Unidas iba a falsificar y le autoriza la salida del menor. Están en la sala de espera, llegan mis abogados, piden dónde está el documento que autoriza. Ella nos lo mostró de su teléfono y yo verifiqué, dice el director de migración, yo verifico que eso es cierto. No se puede ir, está falsificado. Los abogados míos tienen que ir hasta donde la juez y la juez tiene que llamar al director de migración a decirle, es falsificado eso. En la parte donde dice, el niño no puede salir del país, ella modificó, dice, el niño puede salir del país. Lo que siguió fue la captura en flagrancia de Isabel Albaladejo, pero fue apenas momentánea. En la URI el fiscal recibe a la señora, capturada en flagrancia, pero ella le dice que es diplomática y que tiene fuero diplomático. Y el fiscal la deja libre. Ella no es diplomática en Colombia, ella es diplomática en Honduras, pero acá en Colombia no tiene fuero diplomático porque no estaba en ninguna misión. Entre tanto, el niño pasó de la sala de espera a custodia del ICBF. Después lo internaron en un hogar de paso aislado. En ese centro le quitan los derechos a mi hija de ver a su hermano, a los hijos, le quitan los derechos a mi abuela de ver a su nieto, a la familia extendida, y no dejan ver al niño. Y montan otra estrategia paralela, que es la de llevarse al niño por la puerta de atrás, diciendo que se lo tienen que entregar a Honduras, al Instituto de Honduras. Así ocurrió, el niño fue trasladado por el ICBF a Honduras. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se lleva al niño, en contra de la voluntad de todo el mundo. Llegando al aeropuerto le entregan el niño a la mamá. ¿Cómo se confirma eso? ¿Se puede documentar o probar eso? Porque el conductor nos contó. Y la misma abuela materna
le responde a mi hija y le dice, tu hermano está bien, ya llegó y lo vamos a cuidar. O sea, nunca el niño pasó por ese instituto, nunca hicieron, todo eso lo hicieron por debajo de cuerda. La hija, testigo de sección y víctima, es ya una señorita y basta oírla hablar para reconocer su criterio. Al final se determinó que él se lo iban a entregar al ICF de Honduras. Él llegó a mi casa en Honduras. Eso es mentira. El ICF lo puso en las manos de mi madre, quien había dejado que lo abusaran sexualmente. Es un vecino, el señor. Vive a 30 metros, pues una cuadra. El presunto abusador. Sí, el ICF se encargó de asegurar de volver a poner a un niño en una situación de vulnerabilidad. Creíamos que Colombia iba a proteger a un ciudadano colombiano, hizo lo contrario. Y a hoy no tiene noticias si él está bien, si está mal, si sigue en peligro. Pues es que vive a una cuadra, obviamente sigue en peligro. Mientras que ese señor está libre por las calles, mi padre está en la cárcel porque intentó ser un padre presente. Nadie debería pasar por un proceso en el cual te encarcelan para poder demostrar que eres inocente. Rojas asegura que su detención y la inmediata libertad de Albaladejo se debe a poderosos contactos de ella en Honduras y en Colombia. Soy el único que está preso con una orden de Interpol montada en 3 días. Soy el único que está preso con un estado en contra, que es Honduras, donde la madre tiene al fiscal, al canciller y a la Corte Suprema en su bolsillo, y a la presidenta, esta y la candidata. Hasta ahora la Fiscalía no ha imputado a Albaladejo por haber falsificado la decisión de un juez y tratar de sacar al niño engañando a las autoridades. Contactamos a la madre, pero no quiso dar declaraciones. Apenas afirmó que los medios tienen prohibido tocar el tema y nos remitió a una tutela formulada por ella argumentando que es la verdadera víctima. Pero tal decisión en primera y segunda instancia fue declarada improcedente y en ninguna parte impone una mordaza a la prensa. Este fallo, por cierto, es del mismo juzgado cuya sentencia fue falsificada. ¿Qué cree que le espera en Honduras si lo extraditan? Lo que me dijo la señora Albaladejo, una bolsa de mi tamaño. Eso es lo que me espera en Honduras. La Fiscalía remitió a Honduras la denuncia contra el presunto abusador, pero Rojas está seguro de que allá nada pasará. Acá hay muchas cosas inconcebibles realmente. Sigo confiando en la justicia. Sigo confiando en que en la Corte Suprema los argumentos de los abogados, los alegatos, se den. Sigo confiando en que la Fiscalía despierte. La extradición de Rojas depende de lo que decida la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Serán los magistrados quienes decidan si una denuncia por violencia intrafamiliar basta para entregarlo o si el caso debe ser juzgado y resuelto acá. Como las cosas han tomado un nivel tan descomunal, lo correcto, sobre todo para los hijos, que deberían ser la prioridad de ambos padres, sería hallar una fórmula de tregua que permita una salida civilizada. Hasta ahora, como va el asunto, todos pierden. No se vayan, los espero después de comerciales. El detrás de cámara del tarimazo, una imagen que dice más que 1000 palabras. Ya nos vemos. A 3 años del gobierno Petro está en problemas uno de sus programas más emblemáticos, La Paz Total, que pretendía negociar con Raimundo y todo el mundo que estuviera en la ilegalidad. La oficina de Envigado, una de las organizaciones criminales más temidas, le cogió la caña al presidente, pero no han llegado a ningún Pereira. A donde sí llegaron fue hasta la Alpujarra, en Medellín, en donde todos posaron para la foto. La nena Arrázola con el detrás de cámara de una imagen que dice más que 1000 palabras. Ese evento, digamos, que se ha convertido como en un hecho muy notorio y visible, la prensa tituló El Tarimazo, corresponde a lo que ha sido el sueño dorado de los narcotraficantes en Colombia y en el mundo entero, que es incursionar en política. No olvidemos que toda esta tragedia comenzó con un individuo que fue suplente a la Cámara de Representantes y al mismo tiempo era el jefe mafioso en Colombia y el más poderoso traficante de drogas, Pablo Escobar. El general Óscar Naranjo Trujillo, que ya está retirado, pero todo el mundo le dice general, habla de esto. De esta imagen que dio vueltas y vueltas por las redes porque uno tenía que verla varias veces para cerciorarse de que no fuera un montaje o una jugarreta de la inteligencia artificial. Participamos en la guerra del Estado, paramilitares y guerrillas. Aunque hay que decir que sí,
que fue un montaje, toda una puesta en escena. Ver al presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, con alias Douglas, alias Pesebre, alias Lindolfo y alias Vallejo acusados de narcotráfico, homicidio, y de liderar oficinas de cobro como esa mal llamada de Envigado, que ya tiene sucursales, sicarios y narcos regados por todo el país. El sueño dorado de un narcotraficante es que le den trato político porque siente que así gana un espacio de impunidad. Es decir, detrás de la política lo que buscan es tener impunidad y salvarse de las acciones de la justicia. Naranjo vio, como vimos todos el 21 de junio de este año, a estos hombres que están presos en la cárcel de Itagüí. Estuvimos en la guerra desde la época de Pablo Escobar. En el centro administrativo La Alpujarra, en Medellín, como si fueran reinas de barrio, fueron recibidos con pancartas saludando a uno que otro delincuente que estaba allí. Y ahora se sabe, según el periódico El Colombiano, que ellos mismos, los armadores de las oficinas de cobro, habrían pagado buses para llevar gente a este tarimazo. Una foto, un video o una imagen que escandalizó a muchos, que se llevaron las manos en la cabeza, que llegaron al evento con el presidente y su cúpula ministerial y militar. Eso no es correcto. De este lado del tarimazo estaban los ministros, los altos dignatarios como Armando Benedetti, el ministro del Interior, Angie Rodríguez, directora del DAPRE, Pedro Sánchez, ministro de Defensa, María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, y al otro lado los presos de Itagüí uniformados y con la paz urbana en la gorra, al lado y bien cerquita de Isabel Cristina Zuleta, senadora de la República. Cuando yo digo el nombre de Pesebre, Lindolfo, Berna, Douglas, ¿qué les suena eso? Mafia, muerte, violencia, crimen, habilidad para mantener viva la organización, persistencia en el crimen y realmente un sufrimiento alto de muchas comunidades y también un sacrificio muchas veces olvidado de los funcionarios policiales, judiciales o militares que los han enfrentado. Y estos son ellos, dos de quienes estuvieron en ese tarimazo presidencial. Este hombre es Pesebre, que se llama Freiner Alfonso Ramírez, capturado en 2013 y condenado a 36 años de cárcel por homicidio agravado, y es vocero de las estructuras armadas del Valle de Aburrá. Así es como se autoperciben en estos tiempos. Como secretario general de nuestra delegación. Uno veía a los sicarios de Pablo para arriba y para abajo, volando CAIS, todas estas cosas, pero también abusando de la comunidad. Y eso fue creando un resentimiento en personas como uno, que al final pues terminamos de alguna u otra manera en los PEPs o ayudando a combatir al Estado, al fenómeno de Pablo. De ahí la historia empieza guerra tras guerra. Después de la guerra de Pablo con el Estado, como te digo, nos tocaban conflictos con otros combos, pero al mismo tiempo con la policía, después con las milicias, un conflicto que duró más de 10 años. Tenía 17 años cuando se decidió por el crimen. Venía de prestar el servicio militar y ya las armas eran su cotidianidad. La disciplina y ese rigor castrense fueron su carta de presentación para que Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, lo reclutara en su banda. Don Berna venía del EPL y trabajaba con un grupo de lavadores al servicio de Pablo Escobar. También hizo parte de las Autodefensas Unidas de Colombia. ¿Qué hacía Don Berna? Cuando eso sucedió, pues lo de estos señores que eran los patrones de él. Galeano y Moncada. Sí, y él se encargaba de coordinar con los Castaños y todo el tema de los Pepes. Entonces había una organización macro en la ciudad que el objetivo principal era ese, atacar a la gente de Pablo Escobar. Así fue. Tan cruel como las andanzas de Pablo fueron las de estos hombres que se hicieron llamar los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar y que tienen su génesis cuando en otro arrebato perverso asesinó a dos de sus socios, Fernando Moncada y Kiko Galeano, y Don Berna desde entonces asumió la venganza de sus patrones, que eran algo así como la máquina lavadora de la plata mafiosa de Escobar. Estos carteles iban apareciendo sobre muertos y ataques terroristas contra todo lo que oliera a Pablo Escobar, y de ese combo hizo parte Freiner, un tipo de comunas que fue volviéndose un criminal, y lo dice sin escrúpulos.
¿En qué sector te criaste? En Robledo del Pesebre. Nosotros empezamos como una autodefensa que aún en Medellín no existía la autodefensa, precisamente de combos como ese o de las mismas milicias que muchas de ellas fueron financiadas por Pablo. Y de ahí fue que tomamos las armas y en conjunción pues con el Estado se derrotaron todo este tipo de enemigos. Los jóvenes de los barrios fueron una especie de autodefensa que por sobrevivir, por conservar su vida, la de sus familias, la de sus vecinos, tuvieron que empuñar las armas y acabar con todos estos enemigos. Y los enemigos nunca acabaron. Mataron a Pablo Escobar y la guerra se fue reciclando, sofisticando, hasta hoy tener comunas enteras bajo el dominio de estructuras armadas ilegales y muy sanguinarias. Somos las estructuras del norte del Valle de Aburrá. De aquí también viene Sebastián Murillo Echeverry, de Los Pepes, un tipo de barba afeitada, de gafas de buena marca, vestido de negro de pies a cabeza y de sonrisa amplia. Así parece que no matara ni una mosca, pero ay hombre, las apariencias engañan. Mi papá lo mataron en esta guerra pues, que ocasionó Pablo Escobar, donde él sentía la necesidad de controlar todo y a todo el mundo, donde tanto narcotraficantes como empresarios tenían que hacer aportes de dinero a sus propósitos y quienes no se alinearan con esto pues simplemente los mataban o los secuestraban o les secuestraban a sus familiares. Papá murió a causa de esto también, entonces... ¿Asesinado? Asesinado, sí. ¿Quién lo mató? Pablo Escobar. Lo secuestró y luego apareció torturado y muerto. ¿Tú tenías cuántos años? Yo estaba muy pequeño, pero sin embargo, pues esto fue una historia que obviamente marcó mi vida. ¿Qué hacía tu padre? Mi papá era empresario, tenía joyerías, patrocinador de ciclismo. La rabia se le metió entre pecho y espalda y tenía la excusa perfecta, según él, para volverse un criminal. Hoy está condenado a 18 años de cárcel por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas y ocultamiento y obstrucción de pruebas. Si no hubieran existido los Pepes, Pablo Escobar no lo hubieran matado, tan rápido. Si no se hubieran revelado estas personas que se juntaron, porque también se juntaron empresarios, personas de bien que estaban cansados de las injusticias, de que secuestraran a sus familiares, de que los mataran, de que los extorsionaran. De una estructura criminal tan grande que era la de Pablo Escobar, nace su contrapeso, que son los Pepes. Tuvo que reunirse toda esta gente para acabar con Pablo Escobar. Si no, no hubiera sido... la policía sola no hubiera podido contra Pablo Escobar. No. No nació en comunas y su papá tenía plata. Vivía a sus anchas y sin afanes, pero Pablo Escobar le tiró la casa encima y su mundo se vino abajo. Es un argumento que terminó en una decisión que lo llevó al otro lado de la ley, a ser un criminal. Luego de la muerte de mi papá, pues ya todo se vino abajo. No solo fue la muerte, sino que fue que quitaron absolutamente todo. Se robaron todo, quitaron las propiedades. Ambos fueron parte de los Pepes y hoy están en una mesa de conversación instalada aquí, en la cárcel de Itagüí, con delegados del gobierno hablando de eso, que se llama La Paz Urbana. Aceptamos la invitación del gobierno del presidente Gustavo Petro. Con ellos está también alias Vallejo y alias Douglas, que vienen de esa misma guerra desatada o permitida por ellos. Ambos estuvieron en la tarima presidencial de Medellín y Douglas paga una condena de 32 años por secuestro y concierto para delinquir. Y este hombre, que es Vallejo, está acusado también de concierto para delinquir agravado. Muy al frente. Llevan más de 3 años en estos contactos y diálogos y charlas, inclusive desde antes de que Petro fuera elegido presidente. Personas cercanas a la campaña se sentaron varias veces con ellos para empezar a hablar de una paz completa, total, y que la delincuencia desapareciera en cuestión de meses. Y ya vamos para 3 años y nada para mostrar ni paz total ni parcial, pero bueno, la tarima lo aguanta todo. Un saludo a la delegación de gobierno. Dicen que avanzan en una metodología, pero mientras las armas sigan en la calle el impacto es mínimo. Mientras sigan los homicidios en alza, extorsiones, comunas y barrios manipulados por ellos, por estos combos instalados acá, cuesta trabajo creer que hay esa famosa paz urbana que se pueda sentir o que se pueda tocar. Hemos visto muchas guerras que el Estado por sí solo no es capaz de acabar ni de derrotar. Por eso necesita la alianza también,
Por ejemplo, en el caso de las estructuras o de la oficina, han necesitado la alianza para acabar no solo con Pablo Escobar, con la Terraza, con las milicias, varias guerras que han habido en Medellín. Suena a justificación y a creerse algo así como para estados, y seguramente lo son. Por eso el general Naranjo, que fue director de inteligencia, director de la DIJÍN y director de la policía, los define así. El fenómeno más cercano a una banda criminal que haya transitado a un estadio mafioso, que por fortuna no lo ha conseguido, es la llamada oficina. ¿Por qué lo digo? Porque a pesar de los años que tiene, de las embestidas que el Estado le ha propinado con la captura de sus principales jefes, mantiene una especie de control social en las comunas. Y por otro lado, es evidente que han tenido vasos comunicantes con la política y en ese sentido han ampliado también esa red de contactos para mantener una operación sofisticada de lavado de activos. Naranjo los conoció hasta la médula. No lo dice, pero sabe de la lista de políticos y de sus emisarios que han pasado por estas oficinas buscando votos. A varios de ellos los metió presos y tiene en su memoria quién es quién. Yo creo que estamos entrando en una especie de narrativa apocalíptica donde todo se ve como cerrado a futuro. Vuelve y juega este carrusel y esta imagen lo refleja ver a victimarios compartiendo con el gobierno tarima o atriles. Y ellos, condenados y confesos, es un memorial de agravios, una audacia camuflada de ofensa. Tanta víctima que anda regada en Medellín y en todo el país. Yo creo que el carácter disuasivo de la ley penal en Colombia ha retrocedido enormemente. Hoy los delincuentes no le temen a la ley. La ley no es disuasiva. Y sí, señor, se sientan de tú a tú, de igual a igual. Al Estado colombiano le salió un competidor en el territorio que realmente empieza a desplazarlo en términos de la aceptación. A muchas comunidades vulnerables les parece que hace más el clan del Golfo o la disidencia en función de sus necesidades que el propio Estado. Esto parece pasar aquí. Las estructuras armadas del Valle de Aburrá, como las prefieren llamar ahora, mandan y saben que sin su visto bueno, sin su ok, nadie mueve un dedo en las barriadas de Medellín y en gran parte del país. Hoy lo que está en juego es cómo generar más confianza que los criminales frente a las comunidades vulnerables. No solo es la oficina de Envigado, no solo las oficinas de cobro, son la FARC inaugurando puentes, el clan del Golfo llevando mercados, ELN decidiendo quién entra y quién sale del Catatumbo, de Arauca y de tantas regiones más. Estructura oriental de la zona metropolitana. Freiner Ramírez, Sebastián Murillo, Douglas Vallejo y el resto del combo siguen en la mesa de Itagüí hablando con el gobierno y esperando lo que tanto anhelan, que ya por fin, el 20 de julio pasado se presentó este proyecto de ley que significa quedarse con el 12% de sus rentas, que le rebajen las condenas de 8 o 5 años y que las puedan cumplir inclusive en colonias agrícolas. Creemos que es necesario ahorita, con apoyo del Estado, mirar qué hacemos por esos jóvenes. Esta cultura tiene que cambiar de alguna forma. La tarima o el tarimazo salió regular porque ver a quienes llevan 40 años en guerra cargando con víctimas y dolores, eso no se traga tan fácil. No hay decisiones en la mesa y de las formalidades la verdad es que no han pasado. Desde allí despachan. Aquí han montado una especie de oficina donde hablan con muchos, pero lo cierto es que el crimen sigue campante y a ese por ahora nadie lo baja de la tarima. Pero ojo, diciendo lo anterior para el presidente Petro, toda persona merece una segunda oportunidad y más allá de las tarimas, las conversaciones con las bandas criminales son necesarias porque tienen como fin la paz total, en lo que cree y defiende todavía a capa y espada. Los espero después de comerciales. La travesía de 300 niños que cruzan desde Venezuela la frontera por el río Orinoco para llegar a tiempo a clases aquí en Colombia. Ya nos vemos. A 2 horas en lancha desde Puerto Carreño, capital del Bichada, queda un corregimiento diminuto que se llama Casuarito. Y justo al frente queda Puerto Ayacucho, en Venezuela, una ciudad donde 316 estudiantes encontraron refugio a la crisis educativa que golpea a su país y se embarcan todos los días cruzando el gigante río Orinoco para venir a clases en Colombia.
Héctor Córdoba hizo un viaje muy largo en una travesía como de película. Yo vivo en Venezuela, pero estoy estudiando acá en Colombia, ya que yo soy colombiano y mi mami me escribió aquí solo para aprender, ya que mi papá le escribió a mi mamá Colombia, que mi mamá le dijo que si lo podía meter en Cosabrito para que puedo aprender cosas colombianas y los idiomas colombianos. ¿Qué quiere ser cuando sea grande? Cuando sea grande quiero ser un futbolista profesional, llegar a las grandes ligas y poder hacer como Cristiano Ronaldo. Lo que más me gusta del fútbol son los jugadores que llegan a grandes mundiales. Él es Gillian Matías Arboleda. Tiene 7 años y un sueño del tamaño del Orinoco. Quiere ser como Cristiano Ronaldo. En su cabecita llena de trenzas perfectas, solo existe la pasión por la pelota y unas ganas enormes de llegar a las grandes ligas. Con ese brillo en sus ojos, este pequeño hace todos los días algo que parece imposible. Cruza una frontera internacional para ir al colegio. ¡Hola! ¡Hasta mañana, chicos! ¡Hasta mañana! ¡Bye, bye, bye, bye! Me gusta la pasera porque tiene una vista bonita, podemos ver el paisaje todo bonito. Como él, otros 315 estudiantes navegan entre 30 y 40 minutos desde Venezuela hasta Colombia por el Orinoco, uno de los ríos más caudalosos e imponentes del mundo. Sí, las primeras veces yo me mareé. Ese era un dolor aquí en la barriga porque también fue en esos meses de invierno más o menos que yo empecé a estudiar aquí. Entonces la pasera se mueve, la lluvia, uno se moja también, eso es como, no tiene como, están las varillitas y pues no hay algo con que cubrirnos, entonces eso es la lluvia. Pues uno siempre tiene que cargar chaquetas, bolsitas para meter los cuadernos. Y eso lo aprendí a las malas porque una vez en una situación de tormenta se me mojaron todos los cuadernos. Y desde ahí, pues en la época de invierno siempre uno lleva la bolsa. Ustedes vienen a estudiar así llueva, truene o relampaguee, Así llueva, truene o relampaguee, uno viene para acá, las clases siguen normales. Si hay 5 estudiantes nada más, con esos 5 se realizan las actividades académicas establecidas para ese día. Amanece en Puerto Ayacucho, corre una brisa suave y la temperatura ya supera los 35 grados. Mirafri Carvajal ya está despierta, tiene 16 años, es alta, delgada y su rostro se esconde detrás de unas gafas enormes que apenas se sostienen. Y como cada día desde hace años, está lista para cruzar el río. Yo vivo en el barrio Táchira, que es pegadito al muelle. Por ahí cerca está Barrio Aguao, está Barrio Humboldt. Y por ser frontera, pues se ven muchas cosas ilegales. También hay muchos jóvenes cerca de mi barrio. Son muy poquitos los que logramos salir pues, del barrio, como dicen por ahí. Puerto Ayacucho es la capital del estado venezolano de Amazonas. Tiene 135.000 habitantes y en otro tiempo fue un puerto próspero que conectaba a Venezuela con Brasil y Colombia. Hoy es el puerto de uno de los éxodos estudiantiles más grandes de Latinoamérica. ¿Usted cree que de alguna manera este colegio aquí en Casuarito ha salvado a muchos niños de eso? Yo digo que sí. Dicen que la mente ocupada no piensa cosas malas. Por lo menos yo creo que si yo me hubiese quedado estudiando allá, creo que no estuviera así como estoy ahorita. Porque por lo que es en el barrio también muchas niñas se dedican a lo que es la prostitución. Hay muchas madres a temprana edad, entonces si no hubiera llegado para allá, me hubiera intentado ir por ahí, porque son muchas influencias. Para llegar hasta Casuarito y al colegio que fue la salvación de Miri, como le dice todo el mundo, hay que hacer un viaje largo y peligroso. Primero volamos hasta Puerto Carreño, capital del Bichada que sufre una de las inundaciones más grandes de todos los tiempos. Subimos a una chalupa que nos lleva navegando por donde antes había calles. Luego 2 horas por el río Orinoco en una lancha rápida que atraviesa raudales y esquiva remolinos mientras cruza la selva. Esta zona fronteriza, aunque ha sido escenario de conflictos durante más de 5 décadas, también es uno de los lugares más bellos y biodiversos de Colombia. ¿Por qué estudiar en Colombia? Mi mamá vio una oportunidad porque la idea era irnos para otro lado, por el tema de que es una zona rural y en las zonas rurales normalmente uno no prospera, tristemente. Entonces mi mamá le hablan de este sitio, ella viene para acá, ella quedó enamorada de la escuela, de los profes. La decisión de Miri y su mamá de cruzar diariamente para estudiar no es casual ni caprichosa.
Venezuela atraviesa la peor crisis educativa de su historia. Casi el 80% de las escuelas públicas funcionan de manera parcial o con jornadas reducidas. Y cerca de 200.000 docentes han abandonado las aulas desde el 2015, según la Federación Venezolana de Maestros. Por eso, al otro lado del río, Colombia se volvió la única opción de estudiar para miles de niños. Según el Ministerio de Educación, 609.160 niños, niñas y adolescentes venezolanos están hoy matriculados en colegios del país. Ahí nosotros en ese año, en el 2019, veíamos que sí, 2 veces a la semana, 3 veces como mucho, mandaban un suplente. Entonces, en una clase veíamos un tema, a la otra venía el suplente, otro tema. No había como esa secuencia. Entonces, obviamente, el sistema educativo estaba bastante decaído. ¿Cuánto tiempo estudiaban, por ejemplo, al día? De 7 de la mañana. Entonces, si no llega el suplente, nos soltaban a las 10 de la mañana. Porque lo legal es hasta las 12, sí. Por más tardar 1 de la tarde. En una semana trabajan 3 días, otras trabajan 2 días. Los profes se enferman mucho, tienen a veces en la semana 2 horas de clase. Hay niños que no les alcanza el tiempo o no tienen los recursos para desayunar en casa. Pedro Fernández es el rector del Colegio Antonia Santos en Casuarito, un corregimiento perdido en el Bichada, donde apenas viven 800 personas. Aquí el paisaje parece detenido en el tiempo. Una iglesia sin techo ni bancas, una estación de policía protegida como zona de guerra, un puesto de salud con una enfermera y las calles convertidas en canales por la creciente. En medio de esta geografía húmeda y frágil, el colegio pintado de amarillo y techo verde es el edificio más grande. Tiene 2 sedes, primaria y preescolar y bachillerato. Aquí trabajan 25 personas entre profesores y administrativos que se las arreglan para mantener el colegio en pie. En sus salones estudian 512 niños. De esos, 316 cruzan cada día desde Venezuela. Nosotros tenemos que levantar tipo a las 4 de la mañana, 4:30, porque tenemos que ir a buscar agua. Ayudamos a mi abuela a preparar la comida, porque ahorita estamos viviendo con mi abuela. Mi mamá se quedó en la casa. La ayudamos, preparamos el desayuno, los bolsos, nos ponemos el uniforme. Y ahí como a las 6:40 nosotros estamos llegando al muelle. Ahí está la señora Chabela, que es la que controla la fila. Es temprano en la mañana y llegamos en la primera lancha que recoge a los más chiquiticos. En el muelle está la señora Chabela, una mamá que espera todos los días a los niños. Por seguridad, no podemos bajar cámaras ni presentarnos como periodistas. Corremos el riesgo de que la guardia venezolana, que siempre está atenta a cada movimiento, nos pueda acusar de espionaje. La mañana está lluviosa y el río se ve más bravo que de costumbre. Transportar 316 niños todos los días por el río requiere mucha precisión. Cada pasera, como le llaman a estas embarcaciones de lata y madera, puede llevar máximo 35 pasajeros, pero por seguridad solo cargan 30. Los chalecos salvavidas son obligatorios. No para de llover, pero a estos niños ni siquiera la lluvia les quita las ganas de aprender. Lo que es las tormentas, cuando llueve el río se pica, entonces las paseras, los señores de las paseras, ellos cuando llueve y se pica muy feo, ellos prefieren no pasarnos, así lleguemos tarde, se tarden más. En el río también hay pues los animales, pues un ecosistema natural, hay animales, hay caimanes, hay remolinos, todas esas cosas, este tipo de peligros siempre están presentes, pero a pesar de todo, pues siempre andan los profesores de aquí, el rector, los papás muy pendientes de lo que es la seguridad de nosotros. El río Orinoco nace en la Sierra de Parimá a 1047 metros de altitud. Desde ahí recorre 2.140 kilómetros hasta desembocar en el Océano Atlántico, arrastrando una cuenca de casi 1 millón de kilómetros cuadrados. Es el 4.º río más caudaloso del mundo, después del Amazonas, el Congo y el Ganges. Un gigante de agua que no distingue fronteras. En sus aguas viven más de 3.000 especies de peces, incluidas pirañas, rayas, delfines rosados y los caimanes del Orinoco, que pueden llegar a medir hasta 7 metros de largo. Los raudales y los remolinos son trampas naturales que pueden tragarse embarcaciones enteras sin dejar rastro. Rector, ¿qué tan peligroso es el Orinoco? El Orinoco es de respeto. Es uno de los ríos caudalosos y en la parte donde nosotros estamos, están ubicados prácticamente en los raudales de
de mayor cuidado en Venezuela que tenemos. Si uno que vive a este lado siente la fuerza, ahí pegado a donde ellos están los raudales en la parte de arriba, los chorros en verano son fuertes, son fuertes. Eso es para personal experto. Y el río tiene muchos peligros, es como todo. Para hoy en día pasar una cantidad de niños, 500 personas, hay que usar como 2 lanchas. Y a cada lancha se le meten 30, 40 niños. Y eso tiene que ser con un protocolo muy bien hecho. En temporadas de invierno, de aguas altas, es muy peligroso, tiene muchos remolinos, tiene muchas piedras, o sea, hay muchas piedras que hay que saber, el que está manejando tiene que saber por dónde van. Don Tibi es el secreto mejor guardado de Casuarito. Se llama Luis Alejandro, pero todo el mundo le dice simplemente Tibi. Tiene 62 años bien llevados y ha vivido en esta tierra y navegado este río desde que tiene memoria. Es un hombre curtido por el agua y el tiempo, que conoce cada piedra, cada remolino, cada capricho del Orinoco, y hace 35 años comenzó a cruzar a unos cuantos estudiantes en su lancha que hoy se multiplicaron por cientos. Si no estoy muy quedado, hace 35 años yo pasé mis hijos y los hijos de las otras personas, o sea, los colombianos que vivían en Puerto Ayacucho. En ese tiempo pasábamos 30, 40 y ahí está mi lancha donde yo pasé a los primeros muchachos a estudiar de Puerto Ayacucho aquí. En el colegio, los niños estudian como en cualquier lugar del mundo. Español, matemáticas, inglés. Los grados superiores ven una extensión de clases con el SENA en las tardes. A las 11 en punto salen los niños de preescolar, los más chiquiticos de todos. Caminan en fila por las calles empedradas y esperan pacientes el llamado. Más tarde salen los estudiantes de primaria y secundaria. Uno por uno suben a la lancha, se ponen el salvavidas y esperan pacientes. Cae la tarde y después de varios días siguiendo la travesía a estos niños entre el riesgo y el sacrificio, también pienso en la suerte que tienen de vivir en este sitio tan inmenso, tan imponente. Listo, Mary. Acá ya el Orinoco. Sí, ya estamos en pleno Orinoco. Ya salimos de la orilla. Ajá. ¿Y esto es todos los días? Todos los días. Por lo menos ahorita hace solecito, hay brisa. Pero a veces cuando llueve, entonces aquí por aquí viene el agua, uno se moja, tiene que tener las chaquetas, todo. Uno tiene que estar preparado. Los últimos en salir son los niños que viven en Piedra Tonina, 16 pequeños de la etnia sicuani que se asentaron en las rocas del macizo guayanés, una de las formaciones más viejas del planeta, con piedras que tienen 2.500 millones de años encima. Cerca de los ranchos de madera y paja hay caminos limpios, otros con desechos de comida, ropa. También hay marraneras, gallinas y una peregrinación de niños y jóvenes que a veces se camuflan entre el agua. Para estos niños, el recorrido que antes hacían de 2 horas largas caminando se volvió unos pocos minutos gracias a la lancha que contrata el colegio. Al día siguiente, son los primeros en estar listos. Se visten temprano cuando el sol se abre paso entre las piedras. Su mamá los peina, ajusta camisas y revisa sus mochilas. Luego suben la gran piedra y bajan por un sendero que se retuerce entre la maleza hasta llegar al muelle. ¿Vale la pena todo ese esfuerzo que hace? Sinceramente vale la pena. ¿Qué quiere ser cuando sea más grande? Medicina. Me gustaría ser doctora, pero especializarme en lo que es la medicina estética, de la belleza. Yo creo que sí, yo sería la primera doctora y pues mi papá, creo que una vez lo escuché decir, que a él le gustaría tener como un hijo así como médico, entonces me gusta la idea de doctora, me encanta. Entre raudales y pizarrones, entre caimanes y cuadernos, estos niños han convertido la travesía de todos los días en el aula más grande de América. Porque si algo saben estos navegantes, es que el conocimiento, como las corrientes del Orinoco, siempre encuentra su cauce. Gracias al nivel educativo del Colegio Antonia Santos, varios de sus estudiantes ya están accediendo a becas en carreras técnicas y profesionales. Muchas en turismo, un camino para aprovechar las maravillas naturales que tienen literalmente en el patio de su casa. Si tiene alguna historia que contarnos, escríbanos a losinformantes@caracoltv.com.co. Si quiere volver a ver alguna de nuestras historias, síganos en Facebook o en nuestro canal de YouTube. Y listo. Espera en séptimo día la tasa de natalidad que ha alcanzado la cifra más baja en la historia de Colombia
y los adultos mayores, que son el grupo poblacional que más crece, un cambio que ya impacta la salud, la educación y el futuro económico del país. No se lo pierdan. Nosotros nos vemos como siempre, los espero el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Buenas noches, que descansen.